Es la calurosa tarde de un lunes noventoso, llegas a tu casa, prendes la tele y mientras tu vieja te está preparando una chocolatada, vos estás buscando dibujitos. Justo aterrizás en Magic Kids y ves que aparece un personaje que nunca habías visto. Ah, decís vos, un dibujito nuevo. A ver qué onda con esto. Y ahí nomás te dabas cuenta de que lejos estaba de ser algo más del montón. De la nada aparece una chica que conduce el programa y como si todo esto fuera poco, escuchás a otro pibe jugando desde su casa con un teléfono. ¡Vamos! 8. Me gusta este juego, Hugo, ¿eh? Sí, es divertido. En ese momento tu cerebro no puede procesar lo que está pasando, pero entiende que algo muy interesante tiene delante de sus ojos. Claramente, estoy hablando de A Jugar con Hugo, un programa que se transmitía por lo general a la tarde y en donde vos podías llamar para jugar en vivo. La premisa era muy simple. Había una bruja llamada Sila que había secuestrado a la esposa de Hugo, siendo esta Ugolina, y a sus hijos Rit, Rat y Ruth. Nosotros tenemos que ir sorteando distintos obstáculos esparcidos a lo largo de los niveles hasta que llegamos al escondite de la bruja y rescatamos a nuestra familia. A lo largo de esta aventura nos vamos a cruzar con otros personajes con los que interactuamos. A saber, un pájaro que busca siempre estrolarse contra Hugo, un castor que era súper molesto, Fernando, un tucán que nos ayuda siempre que puede, Juan Pablo, un mono que también nos da una mano, y por último, Don Croco, siendo este aliado de la bruja. De cualquier manera, si estás viendo este video desde otro país que no sea Argentina, es probable que no tengan estos nombres, es más, capaz que ni siquiera tenían esas voces que acabas de escuchar. Y esto te lo digo porque a lo mejor siempre pensaste que Hugo era de tu país, esto porque, bueno, tenía la misma tonada, pero lejos estaba de serlo. Te conté cuando mi tío me regaló el Cori Macarray Dog y cuando lo pusimos en el juego de Jugar con Hugo. Sí, yo también pensaba que el programa era argentino, pero te cuento que no. De hecho, la historia viene de muchos, pero muchos años atrás, así que ponete cómodo. Resulta que en el año 1987, un emprendedor danés de nombre Ivan Solvason se percató que por aquellos años, todos los programas de televisión que interactuaban en vivo con el público eran extremadamente populares. A ver, sin ir más lejos, acá en Argentina había todo tipo de formatos, desde aquellos programas periodísticos donde la gente podía llamar para evacuar dudas. ¿Quién llama? Sí, hola Franco, ¿De dónde? Santa Fe. De Santa Fe, bienvenido. Sí, muy bueno el programa, pero antes que todo tengo una duda. Sí. Tengo duda de la podonga. Hasta aquellos donde podía jugar en vivo con la conductora. Número 11 para Elías. A ver qué hay en el 11, chicos. 5.000. $5.000. Pero como mandó la etiqueta de Elite, tenés otra oportunidad. El 4. Número 4. A ver qué hay en el 4, por favor. ¡Auto! ¡Elías! Pero qué maravilla, vas a poner un auto en el arbolito. Pero Iván quería hacer algo distinto. Para él no alcanzaba solamente llamar al programa. No, lo que él quería era que pudieras usar las teclas del teléfono para hacer algo más. Recordemos que hasta ese momento, lo único que conseguías apretando las teclas era hacer ruido. Un detalle no menor es que en esa época, él había fundado un pequeño estudio de desarrollo de videojuegos llamado Silver Rock Productions, y de la mano de esta comenzaría el desarrollo de un juego para Commodore 64, así también como para Amiga. Al cabo de un año, saldría a la venta Oswald of the Ice Flows, un juego que a lo mejor ni te suena, pero lo importante acá es que estaba pensado para que se pueda controlar mediante botones de un teléfono. Es gracias a esto que en el año 1988, una señal de televisión danesa llamada TV2 apuesta por este proyecto y realiza la primera transmisión en vivo donde la gente podía llamar y controlar en tiempo real un personaje. Así que no, Hugo no fue el primero, pero no tardaría mucho tiempo en ver la luz igual. En el mientras tanto, Iván ya estaba pensando en otro juego, pero esta vez quería que tenga una historia, personajes más entrañables y otro tipo de estética. Todo esto lo charló con Krog Mortensen, el cual era su socio en ese momento, y le encomendó la tarea de crear un personaje que sea realmente entrañable. Resulta que un día, el bueno de Krog estaba viajando en bicicleta desde Hellerup a Gladsaxe para visitar a su abuela, y en ese viaje pudo visualizar lo que quería crear. Así que sin perder tiempo, se sentó frente a una computadora amiga, abrió el Deluxe Paint y se puso a hacer bocetos. De esta manera, comenzó a darle forma al personaje, el cual en realidad se iba a llamar Max. Pero una semana antes de salir al aire, el productor del programa, Eleva Turén, donde se iba a pasar este segmento, le pidió que cambiara el nombre a Hugo. Y esto supuso un quilombo terrible, porque imagínate, tuvieron que hacer todo el branding nuevo y como si fuera poco, tuvieron problemas legales en varios países de Europa, ya que Hugo estaba registrado de manera comercial por Hugo Boss. Por suerte, ambas marcas llegaron a un acuerdo de coexistencia y de esta manera, en septiembre de 1990, nacería Hugo, el troll de televisión. Sí, ese es el nombre, no lo puse yo, y si alguna vez pensaste que era un duende, no era así. Lamento informarte que todo este tiempo fue un troll. Igual eso te lo cuento en un rato. A mí lo que me interesa es saber cómo funcionaba este sistema.
La verdad que la manera de hacer que todo esto funcione era bastante caótica, pero a la vez súper ingeniosa. Recordemos, año 1990, sistemas como Windows 95 estaban muy lejos todavía, y ni hablar de software que sirviera específicamente para hacer esto. Pero la idea con la que salió Iván fue bastante interesante. Lo que hizo fue combinar dos computadoras Amiga 3000, un muestreador MIDI y un sistema DTMF. Todo esto en un aparato que llamó IT System 3000, que es este que estás viendo en pantalla. Dato de color, la empresa que él tenía llamada Silver Rock Productions cambió de nombre a Interactive Television Entertainment, y de ahí las siglas ITE. Pero bueno, vamos por partes. ¿Por qué dos computadoras? Bien, la primera era para correr solamente el juego y la segunda para ocuparse de todo lo demás. En esta segunda computadora tendríamos el muestreador MIDI o sampler como quieras llamarle, el cual se ocupaba de manejar los sonidos del juego, pero que además esta computadora estaba conectada al sistema DTMF que te hablé antes. Estas siglas significan Dual Tone Multi-Frequency Signaling, o como lo conocemos en español, marcación por tonos. Esto quiere decir que sin importar qué tecla apretes en tu teléfono, esta va a tener un sonido distinto a las demás. Y eso es clave para saber justamente cuál es el número que fue apretado. El sistema tiene un decodificador que se encarga de leer el tono, entonces por ejemplo, si el tono A es 770 Hz y el tono B 1336, sabemos que el número que se apretó fue el 5. Que dicho sea de paso, ese número era súper importante. ¿Te acordás cómo decía la conductora? ¿Vamos a jugar? Bueno, a ver el 5. Mucha suerte y a jugar con Hugo. Cuando vos apretabas el 5, en realidad lo que estaba pasando tras bambalinas era que la computadora calculaba cuánto era el tiempo que tardaba en llegarle la señal desde que vos apretabas el numerito. Y punto y aparte, usaban el 5 porque era el único botón que no hacía nada en el juego. Pensá en el teclado numérico como si fueran flechitas de movimiento, por ejemplo. Todos los botones te pueden mover hacia alguna dirección, exceptuando el 5. Y sí, yo sé que podrás decirme que el 5 en realidad te vuelve al centro, pero a decir verdad, Hugo ya hacía esto de manera automática sin importar hacia dónde lo movieras. Pero bueno, más allá de todo esto, lo importante de apretar el 5 era corregir el lag, delay, demora o como quieras llamarle. Ponete a pensar un poquito. Magic Kids se emitía desde Buenos Aires. Ahora imagínate si alguien llamaba desde Salta, por ejemplo. Ya de por sí existía un retardo. Ahora bien, cuando apretaba el 5, esa señal tenía que viajar desde la casa del pibe hasta el canal de televisión, entrar en el decodificador DTMF, que a su vez generaba un código en la primera computadora, y este era enviado a la segunda computadora, que lo tomaba como si fuese el botón de un joystick. Recién ahí podías mover a Hugo. Si a esto le sumamos que tanto la llamada telefónica, así también como la señal de televisión tenían retardo, y que para colmo eran distintos uno del otro, el sistema que controlaba todo tenía un laburo de la gran 7. Igual con el pasar de los años, ese sistema evolucionó en lo que se conocía como el IT System 4000, pero básicamente era lo mismo con algunas mejoras. Y un dato no menor es que todo este aparatejo tenía un precio de más o menos $100.000, que la verdad no sabría decirte si es barato o caro. O sea, sí, es una tortaguita, pero para los precios que se manejaban en la tele por aquellos años, no sé qué tanto podía llegar a dolerles si lo compraban. Lo curioso de todo esto es que tuvieron que mejorar el sistema, pero no necesariamente porque en Dinamarca funcionara mal, de hecho todo lo contrario. Realmente el problema comenzó cuando empezaron a exportar el formato a otros países. Lo más loco de todo esto es que dependiendo del país que seas, muy probablemente conociste el programa con otro nombre, otra conductora, e incluso puede pasar que los personajes se llamen distinto o hasta tengan otra voz. Esto se debe a que luego del rotundo éxito que supuso el programa en Dinamarca, su productora, IT Media, decidió comenzar a exportar el formato a otros países. El tema es que el juego en sí no representaba el programa completo. A lo que voy con esto es que sí o sí, tenías que tener a alguien que conduzca el programa, un canal de televisión donde emitirlo y obviamente la máquina que te comenté antes para poder controlar el juego. Pero una cosa muy importante era darle vida a este personaje, y esto se conseguía mediante la animación, pero por sobre todo con el doblaje. Estamos hablando de que Hugo se emitió en más de 40 países distintos, así que no es de extrañar que el personaje hable, por ejemplo, alemán, polaco, italiano, inglés, danés, español, entre muchísimos otros idiomas. Pero incluso te digo más, si nosotros agarramos el español, cada país lo dobló con un acento autóctono. Por eso es que en Argentina sonaba así. No te duermas, apretá bien las teclas. Pero si vamos a un país vecino como Chile, por ejemplo, podíamos escucharlo hablando de esta manera. Vamos, no le tengas miedo al lobo. Esto genera una conexión mucho más profunda con el televidente y la verdad que de pibe te daban muchísimas ganas de llamar, ¿qué querés que te diga? Es más, yo intenté varias veces pero jamás tuve la chance de poder jugar. Igual no debo de ser el único, ya que fue tan, pero tan rotundo el éxito que tuvo el programa que las líneas telefónicas estaban siempre colapsadas. Para que te des una idea, cuando se emitía en la televisión de Brasil,
en promedio llamaba 500.000 de personas por día, una auténtica locura. El programa fue muy premiado a lo largo de los años que estuvo activo, que dicho sea de paso no fueron pocos, y consiguieron premios nacionales e internacionales, desde el Martín Fierro en Argentina hasta el Golden Cable Award en Alemania. Y ya que estamos hablando de Argentina, te comento que el programa se empezó a transmitir el 4 de noviembre de 1996 y finalizó el 31 de diciembre del 2005, unos meses antes de que cerrara por completo Magic Kids, que era la señal televisiva por donde se emitía. En total contó con 9 temporadas y 6.730 episodios. La conducción estaba a cargo de la genia de Gabriela Roife, o Gaby como se hacía llamar en pantalla, y una cosa que me parece sorprendente es lo siguiente. ¿Vos te acordás que a veces la conductora interactuaba con Hugo? Bueno, toda mi vida pensé que eso era un croma verde y que Gaby hablaba sola, cosa de que después en postproducción más o menos lo acomodaban y le ponían la voz a Hugo. Pero claro, esto no es posible porque el programa era en vivo. Entonces dije, bueno, no sé, será una conversación que ya estaba preparada, cosa de tener un poco de sentido. Pero tampoco. Resulta que ahí es donde entra en acción el locutor que le daba vida al personaje, ya que él mismo usaba un casco de captura de gestos faciales y se replicaba en Hugo. Además contaba con un joystick que le permitía mover al personaje. Te digo más, Quito Pizza, otro programa similar que se transmitió por Magic Kids en Argentina, también utilizó este sistema. Pero más allá de todo eso, recién ahí entendí por qué cada país le daba una voz distinta a Hugo. Siguiendo con la historia, el programa continuó transmitiéndose en otros países, pero para serte sincero, no pude encontrar cuál fue la última emisión a nivel mundial, así que si tenés el dato, coméntamelo acá abajo. Por cierto, en 2016 se realizaron 2 programas especiales para conmemorar los 20 años del estreno. Todo esto salió por internet y puedes verlos en YouTube sin problemas. Como te darás una idea, la Hugomanía era total, pero ¿qué pasó después? Para el año 94 se llegó a comparar la popularidad de Hugo con aquellas que tenían las Tortugas Ninjas, así que esto no era moco de pavo. Y no solo que se emitió en muchos países, sino que además generó clubs de fan a lo largo del mundo, había revistas con guías y estrategias total y completamente dedicadas a él. Y si no me crees, te tiro otro dato para que entiendas la magnitud del asunto. El equipo encargado de animar a Hugo pasó de ser solamente Croc Mortensen a más de 100 personas. Pero como ya sabemos, todo lo que sube tiene que bajar. Y poco a poco, la figura de Hugo fue perdiendo importancia hacia mediados de los años 2000. Esto en parte porque en el 2002, Iván Solvason vendió la productora a una empresa de capital de riesgo llamada Olicom, la cual invirtió 22 palos verdes en la misma, pero despidió a 1/3 de los trabajadores. Dios te da, Dios te quita, supongo. Su estrategia era expandirse aún más en los mercados de Reino Unido, Asia y Estados Unidos, pero aparentemente no le fue muy bien económicamente. Esto te lo digo porque tan solo 4 años después, en 2006, tuvieron que vender otra vez la productora y por una cifra mucho más chica. Quien se encargaría de comprarla esta vez sería NDS Group, y ya para ese entonces contaban solamente con 35 empleados. Posteriormente, los derechos de Hugo fueron adquiridos por un publisher de juegos danés llamado Crea Medie, y el nuevo propietario, Henrik Kolle, declaró en 2012 que los países donde se emitió el show en los 90 aman tanto a Hugo que aparentemente no se cansan de él. Y aparte de eso, dijo que tenían pensado un proyecto cinematográfico. Sí, no estaba en una, chabones. Pero resulta que ese mismo año la compañía se volvió a vender, esta vez a Egmont Group, pero los derechos de Hugo y Hugo Games, una empresa encargada justamente de los juegos del troll, no formaban parte de esta venta. También se coqueteó con la idea de realizar nuevamente el show y hasta se siguió avanzando con lo de la película. Pero por un lado, lo del show no prosperó y respecto a la película, en el 2018, se presentó un tráiler de la misma que tenía pensado llamarse The Worst Comeback, o en español, El peor regreso del mundo. Y la verdad es que hacía honor a su nombre, porque cuando presentaron a Hugo de esta manera, tuvieron una recepción tan negativa que dejaron de lado el proyecto. De la mano con todo esto, es imposible pasarse por alto la inmensa cantidad de juegos que salieron de esta franquicia. Me tomé el trabajo de contarlos todos, sin importar quién fue el desarrollador, la plataforma para la que salió o el año en el que fue publicado, y en total son 51 juegos, los cuales salieron entre diciembre de 1990 y septiembre del 2022. Sí, así como lo escuchás. Obviamente que los primeros juegos salieron para plataformas como Commodore 64, Amiga o DOS, siendo estos una mera compilación de los niveles que vimos en televisión y en algunos casos evolucionaron a aventuras gráficas. Más adelante comenzaron a crear juegos para otras plataformas como Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance, los cuales variaban bastante de lo que estábamos acostumbrados, pero que aún así eran disfrutables. Y ya cuando aparecieron títulos en plataformas como PlayStation o Wii, la verdad que podían tomarse las libertades que quisieran porque no estaban limitados en cuestión de hardware. En un principio tuvieron unas ventas aceptables, pero cada vez se vendían menos y menos, no solo porque el show comenzó a decaer en popularidad, sino porque los juegos en sí se sentían vacíos, casi como que no tenían alma. Intentaban imitar lo que hacían otros personajes ya establecidos como Crash o Mario, y terminaban siendo una cosa que nunca me terminaban de cerrar.
borrar. Y esto no sé si era porque Hugo no me parecía entrañable como los otros dos, porque la banda sonora o los efectos de sonido realmente eran bastante chotos, o porque simple y llanamente me pareció una copia de acá la China. Es más, este es un juego que se llama Agent Hugo Hula Holiday y tiene el mismo ataque que Crash. ¿Podés entender que tiene el mismo ataque? Ni hablar cuando sacaron títulos para Android o iOS. En 2012, por ejemplo, lanzaron uno llamado Hugo Troll Race. Ahora, fíjate la dinámica del juego, ¿no? ¿Sabes qué otro título salió en 2012? Sí, Subway Surfers. Y vos podrás decirme, no, bueno, lo que pasa es que esto de acá en realidad es un remake de otro juego de Hugo que ya había salido en el 92 para la Amiga. Mira amigo, 2 años después lanzan Hugo Troll Race 2. Y yo solamente te lo voy a dejar en pantalla lado a lado el Subway Surfers, saca tus propias conclusiones. Y como si todo esto fuera poco, en 2015 lanzaron un juego llamado Superstar Skaters y la idea era combinar a Hugo con Cristiano Ronaldo en un mismo juego. Te juro que no te estoy jodiendo. Es más, lo estás viendo ahora en pantalla y como podrás ver es Cristiano Ronaldo escapando a la prensa. Esto es literalmente lo mismo que pasa en Subway Surfers, pero de Hugo ni noticias. No lo voy a aparecer una sola vez. La popularidad de Hugo había caído tanto para aquel entonces que en 2018 la empresa Hugo Games decide cambiar su nombre a Fifth Planet Games. Y una de las razones para hacer esto fue que según ellos, Hugo es solamente una de las muchas propiedades intelectuales que tiene la compañía en su portfolio. Más adelante volvimos a ver al personaje en otro título llamado Hugo Casino. Aparentemente ahora lo hicieron la cara visible de una casa de apuestas, ¿podés creerlo? Es más, hace un año sacaron otro juego llamado Hugo Up and Away. Y es literalmente el juego del dinosaurio este donde vos haces la apuesta antes de arrancar y a medida que vas avanzando ganás más dinero y que puede pasar que en algún punto se te cae un meteorito en la jeta. Bueno, es lo mismo. Ya de por sí, si te parece una tomada de pelo lo que hicieron con Hugo, no hace mucho sacaron otro juego llamado Hugo Super Skater. Y me crees si te digo que es el mismo juego de Cristiano Ronaldo que salió hace como 10 años, pero sin Cristiano Ronaldo. En fin amigos, les pido mil disculpas si les hice servir un poquito la sangre con todo esto que les comenté últimamente. Pero más allá de todo eso, Hugo no tuvo la culpa de lo que le sucedió. Así que vamos a hacernos un favor a nosotros mismos y recordémoslo por lo que fue. Una parte muy alegre en la tarde de muchísimas personas que tuvieron la chance de estar viendo el programa con una chocolatada en la mano. Con esto me despido y nos estaremos viendo en un próximo video.